Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, con esto vamos a analizar ya lo que realmente implica esta proforma presupuestaria, los montos que se estarían destinando para qué y cada cosa. Y estamos con Fausto Ortiz, analista económico, quien fue ministro de Economía también y conoce muy bien los manejos de temas presupuestarios en la cosa pública. Bienvenido, Fausto, gracias por acompañarnos. Y bueno, a su criterio, revisando lo que es la proforma presupuestaria que propone el Ejecutivo a la Asamblea, ¿cómo ve los montos que son destinados, por ejemplo, 7.915 millones para subsidios, el monto que se destinará para salud, que son 5.136.92 millones, de educación 5.287 millones, seguridad 4.026 millones? Bienvenido, Fausto. Gracias por acompañarnos en esta mañana y escuchamos su criterio respecto a la proforma presupuestaria. Sí, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. En el tema de subsidios, los subsidios de este año son básicamente el mismo valor del año anterior, los mismos 7.900 millones. El año pasado habrá sido 7.800. La única diferencia es que el año anterior el subsidio de los combustibles tenía ahí 600 millones en las gasolinas y este año ya no los tiene. Pero ¿por qué si ya no los tiene queda igual? Es porque Exacto. esos subsidios se incrementan a lo que se llama bonos de desarrollo social, que tiene que ver con las promesas de campaña que el presidente Noboa hizo en esta elección y ya las están incorporando en la proforma. Un elemento que creo que es crítico para entender el tema de la proforma de 2025 es que esa proforma es para el último trimestre del año prácticamente, ¿no? Porque se está analizando hoy día, se aprueba a final de septiembre y entra en rigor el último trimestre del año. Y Así es. hasta eso ya han transcurrido hoy 8 meses del manejo de este año. Por lo tanto, ya es muy claro, va a ser muy notorio qué sí se puede cumplir, qué no se puede cumplir, qué es real y qué cosa está ahí para tratar de simplemente cumplir con las normas legales, aunque se sepa que no se va a transferir esos recursos. Y entonces en ese rubro de que se está cumpliendo con la norma legal, pero no se va a transferir recursos, está la plata para salud y educación, que tiene que ver con el medio punto del Producto Interno Bruto que todos los años debe crecer, salud y educación. Hubo una ley allá hace unos 4 o 5 años que dijo, ya no me incrementes ese medio punto del PIB, que hoy día son unos 650 millones de dólares, ya no me lo incrementes sobre el presupuesto al final del año. Presupuéstamelo sobre el presupuesto al inicio del año. ¿Cuál era la diferencia? Que al final del año no ejecutabas, se bajaba, volvías a presupuestar, lo volvías a bajar y estabas en esta suerte de estar en el mismo valor. Ahora dijeron, no, lo presupuestas sobre el presupuesto inicial que tiene el valor referente del año anterior. Y entonces ahí hay 4.000 millones de dólares, 2.000 para salud y 2.000 para Ujú. educación, que no se van a cumplir. ¿Ya? Porque son valores que les correspondía hacer a los gobiernos anteriores y no lo hicieron. Ojalá que este gobierno al menos haga su medio por ciento, sus 600 millones adicionales para salud y sus 600 millones adicionales para educación. Y un detalle no menor, que si pones el gasto ficticio y real, debes poner también ingresos, porque si no se te descuadra el presupuesto. Y entonces en ingresos hay 4.000 millones de dólares que están escritos en la proforma que sabemos que no se van a dar, ¿verdad? Que están en el De rubro acuerdo. transferencias y donaciones de capital e inversión. Y el rubro dice 6.000 millones de dólares. Ahí están inflados 4.000 millones que no se van a dar. El año pasado, ¿cómo lo pusieron? Lo pusieron 1.500 millones para venta de activos no financieros y 3.500 millones para transferencias de capital. Y a la fecha, que ya estamos en agosto, en transferencias de capital, de los 3.500 que presupuestaron, solo hay 900 ingresados.
Y de los 1.500 millones que era el rubro de venta de activos no financieros, que en su momento dijeron Pacífico, Sacha y otros, hay ahí quizás 10 millones. Por lo tanto, ahí es bastante obvio y evidente que registras un ingreso simplemente para no que presentar un presupuesto con un déficit, en vez de 5.000 millones, con 9.000 millones. Me quedo ahí un ratito. Bueno, importante. Ahora, ¿cómo ve los montos que se destinan para cada rubro, para salud, para educación, para los subsidios, comparados también con otros presupuestos que se ha tenido en otros gobiernos, por ejemplo? ¿Qué cree que está priorizando este gobierno con esta proforma que se plantea? Sí, el espacio de manejo de la proforma se va reduciendo para los ministros de finanzas, ¿no? En Ujú. su momento, allá por el 2008 había demasiada preasignación y se las eliminó. Pero yo estoy volviendo a ver que vuelve a tener las preasignaciones y los valores ya asignados fijos que vuelven a tener la importancia. Por ejemplo, de los 18.000 millones de dólares que tiene que recibir este año la Proforma por impuestos y por petróleo, 18.000 millones, 6.000 millones están ya preasignados. Es decir, más de la tercera parte de los 18.000 millones de impuestos y petróleo ya tienen destino fijo. Es decir, el ministro de Finanzas lo que hace simplemente es recibe la plata y pasa la plata en esos 6.000 millones a un valor preasignado. ¿Cuáles son estas preasignaciones? Están ahí, por ejemplo, para las universidades, 1.200 millones de dólares. Están ahí como unos 3.000 millones para los municipios y prefecturas y juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, recibe la plata y las pasa. Están ahí también 2.000 millones para salud y educación y 2.000 millones para otros rubros. Entonces, esos valores ya están de alguna forma preasignados y no tiene mucha maniobra el gobierno. Y otro valor también es importante que poco puede hacer el gobierno, el 40% que tiene que pasar en la seguridad social por las jubilaciones, Claro. ¿verdad? Esos son otros 2.500 millones de dólares y más los 500 que hay que darle al ISPOR y más unos 400 que habrá que darle al ISPA. Entonces, ahí también son valores que ya llegan. Entonces, muchos de los recursos ya tienen destino fijo y es poco lo que uno puede decir, voy a darle más plata a tal sector. No, de hecho, en los subsidios uno dice, mira, ¿cuánto hay para subsidios en temas agrícolas? Y uno ahí ve apenas 48, 50 millones de dólares. Es decir, ya te va limitando el margen de acción y la disponibilidad de recursos para poder dar uso a lo que el gobierno quiere plantear como política. Hay 4.000 millones para intereses de deuda. Entonces, te toca pagar intereses de deuda porque has tenido que endeudarte en el pasado Claro. para poder solventar los déficits fiscales que llevamos acumulados. Y has tenido que endeudarte también porque no has enfrentado como gobierno los anteriores, porque este sí lo está enfrentando, y el de Moreno también, el tema del subsidio de los combustibles. Ahora, esto que se destina para pago de intereses de deuda es un valor alto a su criterio, Fausto, es un valor normal, manejable. ¿Cómo podríamos catalogarlo? A ver, 4.000 millones frente al Producto Interno Bruto, que este año va a ser 130.000 millones, eso es más o menos quizás un 3%, ¿verdad? Es alto porque hace 15 años representaba quizás 1% del Producto Interno Bruto, hoy día ha ido subiendo. Pero cuando uno dice, y estamos pagando elevados intereses, la respuesta es no. Pues si nuestra deuda, ¿verdad? Si nuestra deuda es más de 80.000 millones de dólares y tenemos que pagar 4.000 millones de intereses, la relación que uno saca es que nuestro costo financiero promedio histórico es 5%. ¿Es alto? La verdad que no, ¿verdad? ¿Pudiera ser más bajo? Sí, siempre será mejor más Ah, bajo. Pero el costo marginal, la nueva deuda, si quisiéramos ir a tomar plata a los mercados internacionales de bonos de deuda externa, hoy día tendríamos que ir a conseguir plata a más del doble, al 11%. Y entonces, el tema acá es que como tenemos déficit fiscal, año tras año, ese costo de intereses va subiendo. importante, amigos, son las 8 de la mañana. Conversamos con Fausto Ortiz, analista económico, quien fue ministro de Economía también, y hablamos de la proforma presupuestaria que ha presentado el Ejecutivo a la Asamblea, que está analizando justamente
ya la mesa legislativa. Y bueno, sobre esto hablemos del déficit, Fausto, porque la proforma establece ingresos por 27.440 millones de dólares frente a gastos de 33.065 millones, lo que implica un déficit global de 5.625 millones, equivalente al 4.4% del PIB. ¿Qué nos dice este déficit? Igualmente, que podemos pensar si es que se puede reducir o podría incrementarse incluso. Pero ese es el déficit para este año. Al mes de agosto, el déficit debe estar bordeando los 2.000 millones de dólares. Es decir, que de septiembre a diciembre el gobierno espera, o al menos así lo dice la proforma, ¿Mm? que el déficit de septiembre a diciembre sea unos 3.500 millones de dólares. Yo me imagino que el déficit va a ser un poquito más bajo. El Fondo Monetario hablaba de un déficit de 4.000 millones de dólares. Yo creo que el déficit va a estar entre ese rango, ¿no? Entre 4 y 5.500, que es lo que el gobierno plantea. Es alto con relación a lo que venía ocurriendo. Ya el último periodo de Correa, el déficit fue 5.5% del PIB en promedio de esos 4 años. En el promedio del presidente Moreno, el déficit baja a 4.4 y se le subió al presidente Moreno el déficit porque el año de la pandemia hubo un déficit muy alto. En el periodo combinado entre Lazo y Noboa, el déficit fiscal fue un poco menos del 3% del Producto Interno Bruto. Entonces ya venía 5,5, 4,5, 3%, venía cayendo. Y en el primer año de que hay que atribuirle al presidente Noboa de sus 4 completos Ujú. como presidente, el déficit se le sube al 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, lo ideal sería, ya este año está jugado, lo ideal sería que el presupuesto del 2026, que lo vamos a conocer en el mes de octubre de este año, ese presupuesto entonces pueda estar con un déficit ligeramente más pequeño para al menos en el promedio esperar a ubicarnos como un 3,5% de déficit fiscal, que sería interesante para poder mantener esa senda de reducción del déficit fiscal. Bueno, importante los criterios que nos da Fausto Ortiz. Respecto a la inversión pública, Fausto, ¿usted ve que este presupuesto contemple rubros de inversión pública o esto deja un poco de lado? Cuando el Fondo Monetario le dice al país desde hace algunos años, baja el gasto, el gobierno lo que ha dado como respuesta es, voy a bajar el gasto de capital, voy a bajar la inversión pública, que es el gasto que no deberías bajar, deberías enfocarte en bajar el gasto corriente, ¿verdad? Deberías quitarle los subsidios, pero lo que ha pasado es que la inversión pública es la que ha caído. En algún momento la inversión pública superó la inversión privada por ahí en el periodo 2012-2014. La inversión pública, contabilizada como lo hace el Banco Central, al 2023, que es el último dato oficial para compararla contra la privada, era 5% del Producto Interno Bruto y la privada era 15%. La sumatoria es 20%, que es nuestro promedio histórico. Claro. Ese 5% frente al PIB es lo mismo que teníamos en el año 2008-2009, ¿verdad? Entonces, no hemos logrado quedarnos más arriba de esos niveles. El año pasado, seguramente la inversión pública total debe haber sido más baja que el 5%. Y este año, los 2.000 millones que tienen presupuestados es una inversión pública relativamente pequeña, no te va a permitir observar una gran cantidad de actividad de construcción del gobierno, mejora alguna cosa. Entonces, hace falta corregir aquello, pero en la medida que también puedas disminuir ciertos gastos corrientes. Bueno, estaremos pendientes de qué pasa en la Asamblea con el análisis de esta proforma presupuestaria. Y yo quiero agradecerle a Fausto Ortiz, analista económico, quien fue además ministro de Economía, por su análisis respecto a esta proforma presupuestaria 2025. Gracias, Fausto, y qué gusto tenerlo en nuestros micrófonos. En la Asamblea no va a pasar nada porque la ley, como usted dijo, la ley solo te dice tómala y apruébala. Así Eso es. no hay absoluta. Ojalá que la Asamblea pueda analizar la ejecución actual. Muchas gracias.